De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. El dólar, charlábamos hace un ratito con David, lleva 5 jornadas consecutivas de estar cotizando a la baja, se descomprimió fuerte la demanda ahí, está por debajo de los 1.400 pesos, bastante alejado ahora mismo del techo de la banda, de los 1.500, a partir de los cuales se supone que el Banco Central defiende la cotización vendiendo reservas. Eso no pasó, además en la previa apareció Estados Unidos. Ayer Scott Bessent, el titular del Tesoro, volvió a decir que hicieron un gran negocio, que Argentina ya le devolvió y le devolvió a Estados Unidos con intereses. Sigue siendo impreciso tanto el monto que colocó Estados Unidos en la previa de las elecciones como los intereses que le haya pagado la Argentina a Estados Unidos. Milei sigue apostando a esa relación. Un nuevo viaje va a ser ahora el 5 de diciembre a Washington para el sorteo del Mundial, encontrarse con Trump en Washington, en el Kennedy Center. Va a ser parte del sorteo para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si alguien tiene interés en ir. Ayer se anunció también la FIFA que van a hacer una especie de visa express o una visa con prioridad para las entrevistas en los consulados para quien quiera acudir al Mundial el año que viene. De hecho, porque todavía no se implementó, ¿se acuerdan que había habido un anuncio vinculado a que Argentina volviera a ingresar al programa de visa waiver para no necesitar visa los ciudadanos con pasaporte argentino para entrar a Estados Unidos? Pero aquello, bueno, no se va a si se va a implementar, no va a ser antes del Mundial, razón por la cual por eso menciono también lo del FIFA Pass. Tampoco se conocen hasta ahora los detalles del acuerdo comercial que se iba a firmar también el 5 de diciembre. El gobierno ya desalienta las especulaciones de que vaya a ser en esa fecha y empezó un intercambio, un debate bastante interesante entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional respecto de si es conveniente o no ese acuerdo, ¿no? Salió Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, a decir que es un acuerdo muy inconveniente, que no hay nada de bueno para la Argentina en ese acuerdo. Marcó que por lo pronto faltan muchos detalles, cosa que es específicamente cierto. Dice que es un acuerdo muy parecido al mismo que anunció en esa misma fecha Estados Unidos con El Salvador, con Ecuador y con Guatemala, los 4 países con los que anunció que había llegado a este acuerdo. En realidad Estados Unidos está haciendo discusiones bilaterales con casi todos los países del mundo, porque lo que hizo Trump cuando llegó fue subir los aranceles y desde una posición de fuerza, es decir, primero te mete una barrera muy grande para que tus productos entren a mi mercado y después me siento a negociar. En ese caso, en el caso de Argentina, lo que más subió tiene que ver con las barreras para exportar acero y aluminio, que es un componente importante de las exportaciones argentinas a Estados Unidos, y eso todavía no se revirtió o ni se anunció a cuánto bajaría, pero sí a cambio se anunció, digamos, todos los sectores que Estados Unidos podría empezar a vender, a entrar al mercado argentino. Lo único claro también es el interés argentino, el interés norteamericano de comprarle carne a la Argentina. Pero ayer Scott Bessent, de nuevo el secretario del Tesoro, aclaró en un reportaje que no era una medida para perjudicar a los ganaderos norteamericanos, sino que están con un problema de falta de oferta que hizo subir fuerte los precios de la carne en Estados Unidos, dado que hay una enfermedad, dijo, que afecta al ganado mexicano y que está haciendo que ellos no importen carne de México, y que esa es la razón por la cual abrirían, tampoco sabemos por cuánto tiempo, más ampliarían la cuota de exportaciones de carne a los Estados Unidos. Entonces, en esa crítica que le hacía ayer Carlos Bianco, el fin de semana, que hizo un largo tuit diciendo, bueno, además es un texto que solo se conoció en inglés, dice, faltan detalles, sabemos que Estados Unidos va a tener un gran acceso al mercado argentino de sectores que para ellos son muy prioritarios y a cambio es muy poquito los beneficios que va a obtener la Argentina. Eso es lo que decía Bianco. A eso le contestó el embajador argentino en los Estados Unidos, diciéndole que la provincia de Buenos Aires se va a ver muy beneficiada porque justamente las plantas, por ejemplo, de Techint, de producción de acero o aluminio, están en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, la de Alvear y demás. Dice, y adicionalmente es una provincia ganadera, con lo cual también se vería beneficiada por eso. Tema de la producción, es muy complicado lo que está pasando
Y ya estiman una pérdida de unos 2.000 millones de dólares para el año que viene, dado las inundaciones en toda la zona suroeste de la provincia de Buenos Aires, con prácticamente 6 millones de hectáreas inundadas. Ahí la falta de obras y la no finalización de la cuenca del Salado ha sido realmente muy dramática en una situación de lluvias extraordinarias. Se vio muy empeorada la situación porque no habían terminado esa obra y por la situación de la infraestructura vial. Bueno, la cuestión es que en esa discusión entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, volviendo a eso, lo otro que dijo Bianco es que en esta ronda que está teniendo con los gobernadores el ministro del Interior, Diego Santilli, lo que está pasando es que no solamente no la dejan a la provincia de Buenos Aires sentarse, sino que queda discriminada porque para tomar deuda las provincias necesitan el aval de la Nación. Tiene que tener una firma del Banco Central, el Ministerio del Interior, algún otro ministerio tienen que firmar. Entonces dice, las provincias no tienen obra pública porque la Nación cortó todo. Salieron los números del superávit fiscal del mes pasado. Algunos economistas dicen que los intereses capital, que hacen algún tipo de contabilidad medio creativa, Caputo, y que no mete los intereses capitalizables y que por eso le sigue dando superávit fiscal después incluso del pago de los intereses de la deuda. Pero ahí se ve que sigue muy fuerte el ajuste de la obra pública, de vuelta también de la quita de subsidios para llegar a estos números de superávit fiscal hacia fin de año. Pero en ese contexto dice Bianco, te ahogan porque no te dan la plata a la obra pública y adicionalmente tampoco te firman la posibilidad de endeudarte para financiar esa obra pública. Y la gran mayoría de los gobernadores que hoy están en el poder quieren ser reelectos. No es el caso de Kicillof, que ya estaría terminando su segundo mandato. Entonces, como no tienen obra pública y quieren hacer obra pública para ser reelectos, se sientan a la conversación con el gobierno nacional y el gobierno nacional, ¿qué les ofrece a cambio? Decir, bueno, yo te firmo los avales para que puedas tomar deuda y eventualmente desarrollar la obra que quieras hacer en tu provincia. Ese es el toma y daca que según Bianco están haciendo Nación y provincias y dice que eso agrava la situación de la provincia de Buenos Aires, que está discriminada porque no puede entrar en esa conversación y tiene un problema propio que se está agravando también, que es la interna con la Cámpora. Ayer Kicillof fue a la Universidad de Quilmes a hablar con estudiantes, una actividad que tenía el gobernador ahí. Habitualmente, sobre todo cuando el intendente es de tu mismo color político, bueno, es como una gentileza ir y recibirlo. Mayra Mendoza, que es la mano derecha de Máximo en la provincia, dijo que estaba ocupada, que tenía una cita previa y que su modo ahora frente al gobierno es de oposición responsable. No al gobierno nacional, sino su posicionamiento respecto del gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Hay una queja ahí también de que se queja la intendenta de que Kicillof no le asigna fondos tampoco para una obra, una cuenca que tiene incidencia sobre el municipio de Quilmes. Pero la cuestión es que Kicillof tuvo que mandar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires su propio presupuesto que contempla endeudamiento. Ellos dicen que por una deuda que les quedó de María Eugenia Vidal, pero para aprobar ese endeudamiento necesita una mayoría especial. Y sin la Cámpora, difícil que consigan ese número. La pelea está encendida de un peronismo que está también, que lo que queda es muy debilitado. Cristina Kirchner por su lado, ayer recibió a unos economistas con una incidencia además decreciente dentro del peronismo, porque más allá de que ponga el foco sobre cómo le dio vuelta Milei el resultado en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional los resultados fueron muy malos. Y la situación de los gobernadores, sobre todo los de las provincias del norte, mineros, que fueron de los primeros que empezaron a darle en el primer año de Milei, después la cosa cambió al principio de este año, pero que empezaron a darle los votos a Milei, está pasando lo mismo. Jaldo de la provincia de Tucumán y Jalil de Catamarca están por armar incluso un bloque propio por afuera del bloque peronista, con los legisladores que les responden, lo cual significaría que el peronismo puede llegar a perder ser el bloque más numeroso, la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y en eso se juegan presidencia de comisiones, pero sobre todo la imposibilidad que está teniendo, a la medida que también perdió atractivo electoral y que hay como una discusión respecto de la identidad del peronismo. Muchos dirigentes peronistas, y lo dicen, no sé si tan abiertamente, pero dicen, ahora, el otro día escuchaba algo que me pareció interesante, decía, nosotros en algún momento fuimos el orden, ¿no? Después de la hiperinflación de Alfonsín, se va Alfonsín con la hiper, viene Menem y Menem estabiliza la economía. Era un peronismo sui generis, pero peronismo al fin. Después viene de la Rúa, el estallido, la
convertibilidad y todo. En ese estallido el radicalismo otra vez quedó asociado con el caos y eso le costó electoralmente, bueno, el radicalismo es un partido en extinción prácticamente hoy o en descomposición, porque sigue teniendo por ahí muchos municipios y algunas gobernaciones, pero tiene un problema de identidad bastante serio. Dice, y después vinimos nosotros con el kirchnerismo, sobre todo con Néstor Kirchner, que estabiliza la situación del estallido del 2000. Ahora nos convertimos en el partido del caos, el partido del desorden, el partido que, bueno, está también, algo que el gobierno alienta mucho, la idea cuca, 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 son los gastadores seriales los que traen el problema, el lío, la inestabilidad. Muy asociado también al último año de Alberto Fernández, ¿no? Con el 200% de inflación, que generó también la idea de dejaste un desastre, una economía desmadrada. Y Cristina Fernández Kirchner, cuando habla, el otro día volvió a hacerlo, cuando escribe un tuit, dice, bueno, ahora estamos llegando recién a la inflación que dicen que yo tenía, porque como habían metido mano en el index, siempre hay una discusión respecto de cuáles eran exactamente los números de inflación de Cristina Fernández Kirchner, pero termina más o menos en un 25% anual. Pero ella se saltea el gobierno de Alberto Fernández como si no hubiese estado de vicepresidenta. Entonces, y esa memoria queda lejísimos. Y entonces como que no hay una asunción tampoco de que la memoria reciente no es la inflación del 25% que dejó el peronismo, sino la del 200 y pico por ciento que dejó Alberto Fernández ahora, no hace 2 años, o sea, una memoria mucho más reciente. Entonces, el peronismo está con una crisis de identidad, una pelea feroz entre Kicillof, Cristina Fernández Kirchner y un gobierno que después de haber salido fortalecido, vuelve a hacer este juego en el que sienta a la mesa a los gobernadores, les ofrece, como dijo Bianco, estos avales para que puedan tomar deuda, como están ahogados y quieren ser reelectos, ya empiezan a pensar en su propio juego. Y en el caso de los gobernadores el norte de la Argentina, Tucumán es la provincia más poblada del norte, bastión del peronismo, que son los primeros que se alejan. ¿Por qué también? Porque, bueno, ahí está la cuestión minera. Todavía no se sabe qué van a mandar al Congreso, pero muy probablemente incluyan en las sesiones extraordinarias, lo dijo Milei, el tema de una modificación a la ley de glaciares para hacer lo que piden las compañías mineras, que es sacar una protección a las periglaciares del agua para poder hacer la explotación minera en los términos en los que quieren hacerlo. Eso tiene mucho interés Catamarca y Tucumán en que avance muchas de las provincias con intereses mineros, especialmente Catamarca. ¿Por qué? Porque esas provincias además cobran regalías y razón por la cual se quedan con un porcentaje eventualmente de la exportación o la extracción de esos minerales en sus respectivas provincias. Con lo cual el gobierno está ahora muy fortalecido también, no solo por el resultado electoral, sino también con un peronismo en el cual vuelve a hacer cada uno su juego. De acá en más. Conectate con la realidad.